Bien, ahí estamos entonces grabando. El proyecto sigue, yo estoy muy contento realmente y en este sexto, es el sexto episodio del Puente, estoy, estoy muy contento realmente porque tengo la alegría de que me acompañe un... Vos sabés que yo estaba pensando hoy, hace cuánto nos conocemos y no podía creer que ya son más de 10 años porque nos conocimos en 2015. Así que nada, me encanta presentar a mi querido amigo Franco Pedemonte. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Marian, una alegría, gracias por invitarme a este proyecto tan lindo que estás haciendo. Tuve el gusto de ver varios de los videitos que vas publicando. Y sí, es verdad, ahora caigo en la cuenta de que son muchos años desde que nos conocemos. No son yo hoy, de verdad, me cayó hoy el pensamiento y digo, no son tanto, no, 2015 nosotros nos conocimos en, bueno, en la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina, vos para la licenciatura en piano, yo para dirección, y 2015 fue, sí, no lo podía creer, realmente, Exactamente. sí, Sí, exactamente. Sí, sí, de hecho 2015 fue el año que arrancó la carrera de piano, eh, que se fundó la carrera, digamos, porque antes no estaba. Era una carrera nueva en ese momento. exactamente, Este, así que sí, sí. exactamente. Sí, sí, sí. No, realmente, ¿cómo pasa Eh, el tiempo? Sí, es increíble, es increíble. A mí, bueno, para este proyecto lo que también me gustó es que yo al principio lo había pensado para la dirección, de repente para directores, directoras. Después dije, bueno, ¿por qué cerraría las puertas, digamos, a todas las otras ramas que hay dentro de la música o de las artes? Por ahora estoy en la música, pero bueno, venía con una seguidilla de directores, de directoras, y por suerte dije, vamos por, viste, para variar un poco y ser variopintos, me cambio de rama y ahora voy con el piano. Sos concertista, profesional de piano, te dedicas al piano, a la docencia del piano, bueno, muchas ramas, así que por eso quería empezar. Antes de hacerte las preguntas, quería pedirte si en las palabras que vos quieras podés, lo mismo que le pido a todo el mundo, hacer una presentación tuya. Básicamente, yo siempre pido cuatro cosas, que son si podés comentar de dónde sos originalmente, qué estudiaste, dónde vivís actualmente y a qué te dedicas profesionalmente. Bueno, yo soy de Buenos Aires, vivo actualmente en Buenos Aires, eh, y me dedico, como vos bien dijiste, a tocar, a tocar el piano, a dar conciertos tengo la posibilidad de que hace algún tiempo comencé a explorar un poquito más también la beta de la docencia. Si bien yo ya la venía por ahí explorando más con los alumnos particulares, pero la primera vez que me metí en una institución, ¿no? Fue hace algunos años atrás, 2 años, que empecé a enseñar en la UCA como asistente de quien fue en su momento mi profesor, que fue Marcelo Balat, los últimos años de la carrera. Eh, y, y bueno, comencé mis estudios antes de entrar a la facultad, de manera particular. Ya hablaremos, supongo, de eso. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar con Gelber, que fue mi maestro. Después entré a la UCA, bueno, ahí conocí a otros maestros también. Luego con José Luis Yuri, que también fue eh, mi siguiente maestro después de estudiar con Bruno, eh, y con el que tengo el gusto de seguirme viendo actualmente. Eh, y, y bueno, la verdad que fue un camino que para mí no se hizo largo, o sea, a mí es como que me da la sensación de que fuera hace muy poquito que estoy en esto, pero cuando me pongo a pensar transcurrieron muchos años, o sea, la verdad es que si bien yo no empecé de muy chico, mis comienzos no fueron como un niño prodigio, yo no empecé a estudiar el piano a los 6 ni a los 7, en realidad empecé, ya tenía 13 años, 12 13 años cuando me metí a explorar la música. A mí me gustaban muchas cosas de chiquito, y tenía intereses muy variopintos, me gustaba la astronomía, me gustaban las artes visuales, la historia, la música, muchas cosas. No tenía muy claro por dónde iba a venir la mano, pero siempre la música tuvo un lugar especial para mí. Y fue algo que pudo más que todo lo demás, a pesar de las curiosidades. Y entonces comencé con
con maestros particulares, después estuve un tiempito en el Conservatorio Manuel de Falla, y después arranqué con la UCA y fue cuando nos conocimos, ¿no? En el interín tuve la suerte de conocer a Gelber y empecé a estudiar con él. Y bueno, de ahí la historia que más o menos ya vos conocés. Así que, Sí, exactamente, exactamente. Antes aclaro que acabo de cambiar, saqué la conexión a Wi-Fi porque ya estaba teniendo algún problema, así que nada, pero te entendí todo perfecto, no hubo problema. Eh, Ahora sí, quería preguntarte, la primera pregunta que te quería hacer en realidad es bien personal y es, ¿por qué elegiste el piano? ¿Por qué agarraste el piano? buena pregunta. Vos sabés que yo, el primer instrumento que me apasionó fue el órgano, no fue el piano. Eh, lo que pasa es que, claro, yo al no tener por ahí, mi familia siempre les gustó la música, pero la música clásica no era la música habitual que se escuchaba en casa. Mis abuelos escuchaban mucho tango, eh, algo de también, bueno, de música popular, pero en general, eh, yo creo que el tema de la pasión por el primer instrumento que me fascinó fue la culpa de un maestro mío de música en el colegio. Eh, un maestro maravilloso con el que me sigo viendo, que somos grandes amigos hoy, eh, nos dio una clase a un grupo de chicos que en ese momento probablemente estábamos molestos y tenían que calmarlos de alguna manera, y nos dio una clase sobre Bach. Era nuestro maestro de música y nos hizo una especie de clase de apreciación de la música barroca y eligió a Bach como el protagonista. Y yo quedé fascinado con la música de Bach, particularmente con la música de órgano. Era chiquito. Y entonces dije, bueno, listo, yo quiero estudiar órgano. No tenía ni la más pálida idea de qué se trataba el órgano, no sabía nada. Pero bueno, yo quería estudiar órgano. Así que resulta, bueno, yo fui a un colegio religioso, en mi colegio teníamos siempre la posibilidad de ir a misa y la iglesia era hermosa, entonces, y tenía un órgano majestuoso. Y yo siempre veía que arriba del órgano había un señor que estaba tocando, que no lo conocía, pero para mí era increíble. Así que bueno, un buen día me animé a subir las escaleras y me mandé y le pregunté, hola, ¿qué tal? Yo quiero estudiar órgano, bla, bla, bla. Bueno, pues nos terminamos haciendo amigos con él. Él había estudiado en Alemania, órgano, era organero, él se dedicaba a profesión a restaurar órganos, pero también tocaba muy bien. Y bueno, él me dio mis primeras clases de música. Eh, sí, y me dijo, mira, para tocar este instrumento tenés que tener una base en el piano, ¿no? Una mínima base al menos. Entonces, bueno, paralelamente a eso yo iba buscando profesores y bueno, pasé por algunos maestros que en realidad no se especializaban en la música clásica, pero sí vieron que a mí me interesaba particularmente ese repertorio. Eh, sí se dieron cuenta de que a mí me tiraba más tocar una sonatina de Clementi o algo, qué sé yo, una sonata fácil de Mozart que un estándar de jazz, ¿no? Si bien me abrió la cabeza, porque bueno, también conocí varios estilos y qué sé yo, había algo en la música académica que a mí me generaba particular atracción y todo me fue llevando un poco para ese lado, ¿no? Eh, Fui conociendo un poco más del repertorio y me fui enamorando también del piano, ¿no? Fue mi primer instrumento, el primer instrumento que mis padres me compraron, que en ese sentido siempre me apoyaron en todo y me dieron la posibilidad de estudiar música, eh, inclusive estando todavía en el colegio. Eh, Cosa que valoro mucho porque no teniendo un background de padres que ya estaban un poco metidos en el ambiente y sabían de qué se trataba, fue difícil también para ellos meterse en algo que la verdad que no tenían ni idea, ni yo ni ellos, ¿no? Eh, y bueno, entonces comencé con algunas clases de piano, me gustó mucho, fui descubriendo que dentro de lo que me gustaba, lo que más me gustaba era tocar música clásica, entonces, bueno, yo ya sabía que iba a ir para ese lado. Y con el paso del tiempo también creo que me di cuenta de que podía comunicar de alguna manera, ¿no? Las cosas que uno en palabras por ahí no puede decir con tanta, con tanta claridad, ¿no?
Y bueno, y tuve mis primeras experiencias tocando en vivo, sí, cosas muy chiquititas, conciertos de alumnos, audiciones. Ujú. eh, y bueno, me metí en el conservatorio, yo todavía estaba en el secundario, hice algunos años ahí, bueno, empecé a recibir por ahí una formación más seria, un poco más institucionalizada, de cosas que me habían quedado a mí colgadas, que de repente conocimientos que uno tiene, pero no completamente cristalizados, al verlos de manera más sistematizada, como los podés ordenar mejor en tu cabeza, y eso me ayudó. Y, y bueno, y después me encontré, yo ya durante el secundario ya sabía que me iba a dedicar a la música, ya sabía que me iba a dedicar al piano. De hecho, era una sensación de, ¿por qué estoy acá perdiendo el tiempo si yo ya sé lo que quiero hacer? Claro. Eh, Era un poco eso, ¿no? Así que fue una etapa dura para mí, porque no me terminé de adaptar, no me sentía cómodo. Pero bueno, en cualquier caso, transcurría los últimos años de la secundaria, yo ya estaba en el conservatorio, ya tenía mis amigos, mi grupito de amigos del conservatorio, algunos del secundario también. Eh, y bueno, en un momento voy a un concierto, a escuchar a un conocido que tocaba el piano y daba un recital. Y en el intervalo salgo a tomar un poquito de aire y me encuentro con que en la última fila está Gelber, escuchando el concierto. Se ve que este chico había sido algún alumno o alguna persona conocida de él. Y después de debatirme un buen rato si preguntarle o no, pero a no acercarme, yo no sabía qué iba a pasar, por ahí me pegaba una patada. Eh, eh, pero me acerco, le digo, hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Mire, yo soy fulanito, toco el piano, me gustaría tocar para usted, bueno, qué sé yo. Y bueno, y en contra de todo el pronóstico que yo pude imaginar, él me dijo, bueno, está bien, yo te escucho, venite en 2 semanas a casa, me dio su número, y bueno, y fui, preparé me dijo que me prepare 2 obras, así que me acuerdo que preparé 2 obras de Bach. Me acuerdo lo que preparé, el primer movimiento del concierto italiano y preparé un preludio y fuga del primer libro, el tercero, do sostenido. Y se lo llevé, y bueno, y comencé a tomar clase con él, nos caímos bien, y bueno, fue una cosa así muy rara, muy inesperada, ¿no? Fluyó Eh, muy sí, amenamente. Sí, claro. sí, ¿Qué edad sí, tenías más sí. o menos cuando empezaste? Y yo tenía 17. 17 años, claro. Estabas Sí, terminando la secundaria, ahí nomás. exactamente. Comenzaste con Bruno. Ahora, bueno, que lo mencionás, justamente quería preguntarte, hace una semana que tuve video con Fausto, con quien vos ya trabajaste, el director, Fausto Lemos. Bueno, Fausto también pasó por una experiencia de ciertos años estudiando piano con Bruno y él comentó su experiencia. Quería preguntarte a vos, amén de que por supuesto vos pasaste, como bien dijiste, por varios profesores de piano, después te tocó la facultad, hoy por hoy en contacto con José Luis, con Yuri. Eh, pero bueno, quería preguntarte puntualmente por Bruno Gelber, que la verdad para nosotros como argentinos en lo que es el campo del piano y de la música es uno de los nombres grandes que tenemos, la verdad es esa. Quería preguntarte cómo fue para vos la experiencia, creo que vos tuviste 4 años estudiando con Bruno, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue para vos esta experiencia? ¿Qué fue lo que te aportó? ¿En qué fue lo que más te impactó y demás? Sí. Sí, vos sabés que yo creo que una de las cosas que ayudó a mi caradurez de encararlo fue no tener una dimensión tan real de quién era. Claro, exactamente. Yo creo que si hubiera tenido una dimensión más, por ahí más adulta, ¿no? Viste que uno a veces cuando es chico hace boludeces, ¿no? Está Eh, increíble. y creo que si hubiera tenido por ahí la dimensión que logré tener de él después, no sé si me hubiera animado. Pero la realidad es que agradezco que lo hice. Agradezco que tuve el coraje para hacerlo, si fue Dios o que fue el destino, lo que sea, pero que me dio la fuerza para hacerlo, porque eso cambió por completo mi perspectiva, en todo sentido. Porque, claro, además de lo que fue la experiencia de estudiar con él, que fue fantástica en el sentido formativo, porque fueron 4 años muy intensos, nosotros hacíamos clase todas las semanas, Claro. prácticamente no había ninguna semana en la que no hiciéramos clase, eran clases largas, eh, y además yo las grababa.
así que tenía como la posibilidad de reescucharlas y estudiar en base a lo que había sucedido. Bueno, estaba muy bueno eso. Pero además, bueno, yo fui evolucionando también de manera paralela porque al año siguiente entré a la facu. Y bueno, tomé contacto también con otras materias, con otro tipo de conocimientos en otros aspectos, y bueno, eso me ayudó también a valorar un poco más el proceso que estaba haciendo con él, ¿no? Ahora, entrar a tomar clases con Gerber fue una experiencia fantástica, eh, porque primero realmente desarrollamos un lindo vínculo personal, lo cual a mí me resultó siempre muy importante en mis maestros. Tener, que creo que me sigue resultando importante hasta el día de hoy, probablemente va a ser siempre así. eh, Me gusta que, que mi maestro sea una persona con la que yo tenga un trato cercano, Claro. un trato muy humano, ¿no? En donde yo pueda plantearle por ahí si estoy pasando por algún momento no tan lindo o Ah, desmotivado. claro. Exactamente. Sí, 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 eso me resulta muy importante, ¿no? Creo que con Fausto escuché un extracto de la conversación que ustedes tenían en donde él hablaba de esta figura antigua del director como tirano y esta figura contemporánea del director como alguien que es parte de la orquesta. Y bueno, a mí me hace acordar un poco a que yo siempre necesité que sentir como que mi maestro había una gran distancia en el sentido experiencial, en el sentido formativo, en el sentido profesional, pero no en el sentido humano. Siempre necesité que sea una persona bien dispuesta en ese sentido. Y la verdad que me ha pasado con todas las personas de las que tuve la suerte de aprender, que de distintas maneras siempre los sentí muy cercanos. Entonces, y con Bruno fue lindo en ese sentido. Compartimos muchas cosas, hemos ido a conciertos, qué sé yo, o bueno, o a veces antes de la clase tomábamos un té o tomábamos un café y podíamos charlar. Eh, Hemos escuchado música juntos, cosa que seguimos haciendo. Eso era una experiencia muy linda, de repente agarrar una grabación y decir, bueno, a ver, ¿qué estás escuchando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa con este intérprete? ¿Por qué toca tan distinto esta obra de este otro? ¿No? Ese tipo de cosas. Eh, y para mí fue lindo. Fueron 4 años muy intensos. No te voy a decir que fueron fáciles, porque no lo fueron. O sea, era mucha exigencia y también, bueno, yo era chico también. Entonces, Claro, yo era claro. chico también, ¿no? Entonces, de repente mi manera de manejar la presión no era la que sería hoy. Tampoco es que hoy la tengo todo resuelto, pero hoy podría por ahí pensarlo y llevarlo desde otro lugar. En ese momento me estresaba mucho y me resultaba muy difícil llevar el ritmo que era necesario, ¿no? Así que no fueron fáciles esos años. Eh, Fueron, pero de mucho aprendizaje, eso sí, de mucho aprendizaje. Y yo también ahí me di cuenta de que no tenía una base pianística formada. O Claro. sea, porque el día que yo lo conocí, no sé si fue la audición que tuve para él o el día siguiente, la clase siguiente, me dijo, bueno, mira, ¿vos qué es lo que estás buscando? ¿Un consejo o vos querés formarte como pianista? Yo le digo, no, 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 yo quiero formarme como pianista. Bueno, entonces tenemos que hacer una revisión de tu técnica, me dijo. Vamos a arrancar como si fuera de cero. Entonces arrancamos de cero, con la diferencia de que yo ya sabía leer, sabía, Sí, bueno, tenía un conocimiento musical, estaba- digamos, no estaba en cero, pero claro. pianísticamente él me formó de cero. Entonces fue fantástico porque fue atravesar un proceso que normalmente uno haría en otro tipo de circunstancia. Vos viste que a esos grandes maestros por ahí uno los asocia más a masterclasses o los asocia más a consultas puntuales. Bueno, che, tengo esta obra armada, quiero mostrársela a fulanito que la tocó 1000 veces y que la hace genial, pero no asocia a este tipo de maestros con maestros formadores. Los maestros formadores, digamos, están en una etapa previa y bueno, no suelen ser así tan figura, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí ayudó el hecho de que lo encontré en un momento en donde él ya no tenía el nivel de actividad que había tenido en momentos anteriores de su vida, entonces tenía más tiempo y me podía dedicar más tiempo. No tenía muchos alumnos tampoco, entonces, como éramos poquitos, le podía dedicar mucho tiempo a cada alumno. Y, y realmente fue fantástico porque, además de que estudié obras que él había tocado gloriosamente con él, mucho Beethoven,
de Mozart, de Brahms y qué sé yo, que fue muy lindo. Se generó un vínculo bueno, que perdura hasta el día de hoy, del cual yo estoy muy, muy contento. Claro. Sí, yo recuerdo en los años de facultad toda esa intensidad, ¿no? Que vos también atravesabas con el estudio del piano, más el estudio de la facultad en sí, de poder decir todas las materias que teníamos y demás. Pero bueno, sí, obviamente el peso que implica estudiar al lado de una figura como esta, como la del caso de Bruno Gelber. Quería aprovechar y preguntarte, ahora vos que mencionabas un poco el tema de los maestros, que claramente en la dirección, bueno, obviamente lo hablábamos con Fausto también casualmente, que hay un punto donde los maestros nos pasan, creo yo, herramientas que a ellos les han resultado y bueno, y luego nosotros las ponemos en práctica. Me pondría a pensar, pero voy a estar un rato, si quizás están así tanto en el piano como en la dirección, quizás sí, quizás no, o hay sutiles diferencias. Pero bueno, quería aprovechar esto para preguntarte después, vos ya tocas el piano hace varios años, has pasado, como dijiste, por distintos profesores. Eh, Tomo con un ejemplo mío, en realidad personal, vos sabés que yo hace un tiempo retomé el estudio del piano con un profesor acá en Berlín, con quien me sentí muy a gusto, lo mismo que necesitas vos, yo también claramente lo comparto. Eh, y hubo dos cosas en lo que él intenta al día de hoy compartirme y enseñarme que a mí me impactaron muy positivamente, ¿no? Yo que nunca estudié el piano a nivel profesional como vos, digamos, pero bueno, él es un concertista, es un profesional, entonces maneja ese nivel. Una de las cosas que dijo, que bueno, por un lado quería saber tu opinión, es el piano, dice, es un instrumento muy poco intuitivo, en realidad. No es tanto desde el sentido común, entre comillas, que esto se maneja. Eh, Eso por un lado, y conecto con la otra, que es una de las cosas que más me gusta de lo que él me ha compartido, que él ha hecho un trabajo de muchos años como de autodescubrimiento con el piano al momento de tocar. No hablemos de a nivel técnico, en un punto si querés. ¿A vos te ha pasado eventualmente, insisto, independientemente de la cantidad de profesores que has tenido y demás, pero al día de hoy o desde hace tiempo, el piano, sentarte vos a estudiar piano, es un momento donde también te descubrís a vos mismo, digamos, desde la técnica pianística, desde el estudio pianístico? Constantemente. Sí, sí, estoy súper de acuerdo con lo que te dice tu maestro. Sí, sí, es como te obliga a replantearte lo que estás haciendo de manera constante, constante. Y es cierto que nosotros en el piano eh, buscamos en general, depende del tipo de música que estemos tocando, pero en general buscamos una cualidad que el piano per se no tiene, que es esta cuestión de la cantabilidad, esta cuestión de mantener los sonidos, hacer como generar la ilusión de Claro, que sonora, ¿no? De que está pasando algo que en realidad por el mecanismo no está pasando. O sea, nosotros no podemos mantener un sonido infinitamente, no podemos modificarlo una vez que se emitió, como hacen los cantantes o los vientistas. En realidad el piano tiene más que ver con un instrumento de percusión que con un instrumento, ¿no? De cuerda o con la claro, voz humana. Pero sin embargo el repertorio o una gran parte del repertorio nos está exigiendo constantemente generar ese efecto en el piano, ¿no? Entonces, es verdad que si vos te pones a mirar cómo funciona el piano y después lo que vos estás buscando hacer, es como un poco complicado, ¿no? Hasta antiintuitivo, ¿no? Porque estás pidiendo que el instrumento haga algo para lo cual, en definitiva, no está mecánicamente preparado para hacer. claro, Eh, Hay después, bueno, hay modos, obviamente, con el pedal, con el toque, qué sé yo, bueno, está bien, pero son todos artificios, ¿me entendés? No es la naturaleza del instrumento. Eh, entonces, es cierto eso, es muy cierto. Y respecto al autodescubrimiento, sí, creo que el piano, bueno, es un instrumento que yo no tengo conocimiento de cómo es tocar otros instrumentos, más allá de verlo, ¿no? Imagino que en muchos casos debe ser similar, pero al menos en el piano, vos tenés que usar prácticamente todo tu cuerpo al tocar. Es un instrumento que implica prácticamente el movimiento
del torso para arriba, prácticamente todo, porque nosotros usamos la espalda, usamos los hombros, los antebrazos, los brazos, las muñecas, todas las palancas posibles, y bueno, también está la pedalera, ¿no? Entonces uno también usa los pies, si bien no como en el órgano, pero también lo usamos. Entonces, en cierto modo, es un instrumento que corporalmente también te lleva a tener que generar una relación que es personal, ¿no? Porque distintos cuerpos, distintas manos, distintos largos de brazo, distintas, qué sé yo, estructuras óseas, en fin, te generan un vínculo distinto con el instrumento. Pero vos te lo estás replanteando continuamente, o sea, vos te estás descubriendo en ese sentido constantemente. El piano te obliga a eso. Eh, y sí, también a mí me enseñó algo muy importante, que es eh, la necesidad de un estudio consciente. El hecho de que no podés estudiar en piloto automático, o por lo menos a mí nunca me funcionó. Claro. Esta idea de, bueno, de sentarse, estar pensando en otra cosa mientras uno repite una fórmula mecánica, a mí nunca me resultó. O sea, es verdad que la cabeza se agota más rápido y que por ahí podés estudiar menos cantidad de horas, pero esas horas te rinden más, ¿entendés? Esta idea de que vos tenés que estar lo más consciente que puedas de todos los parámetros que estás manejando cuando estás tocando, desde lo físico, desde lo corporal, desde lo mental, de lo emocional. Entonces, sí, me enseñó a estudiar. Viste, a mí siempre me gustó estudiar, siempre me gustó cualquier Sí, cosa, sí. porque tenía muchos intereses, entonces me gusta la historia, me gusta yo, pero me organizó mi estudio, me ayudó a mejorar en otras cosas, me ayudó a optimizar mi energía a la hora de leer un libro, a la hora de mirar, no sé, un documental, de mirar una serie, no sé lo que sea. Porque te redirige la atención, es como que aprende a que focalices. Bueno, yo no sé explicarlo porque no soy neurólogo, pero ahora se está investigando mucho, eso seguramente vos lo has visto, todo lo que pasa en el cerebro cuando alguien toca el piano. Sí, sí, sí. Y todas las áreas que se activan y lo que se genera a nivel cerebral es muy fuerte, es realmente muy, muy interesante. Y se están aprendiendo muchas cosas del cerebro de los músicos, en particular del cerebro de los pianistas, que tienen que disociar por el tema de lo que hacen las manos y generar, bueno, ciertas eh, controles motrices muy finos, eh, de motricidad muy fina, eh, que activan zonas en el cerebro que están más desarrolladas si las trabajas constantemente, ¿no? Yo, obviamente, no soy neurólogo, entonces no sé exactamente qué es lo que pasa, pero en base a lo que he visto y he leído, veo que realmente es revelador y supongo que a medida que vayan pasando los años se van a saber más cosas de cómo afecta eso en nuestra cognición en general. Sí, sí, claro, seguramente. Me gustó porque en medio de todo lo que decías contestaste un poco una pregunta que en relación con todo esto tenía notado, que era si el estudio del piano en sí te había ayudado a desarrollar algún otro aspecto o alguna otra cualidad en tu vida, vamos a decirnos de la paciencia o lo que sea, pero bueno, vos mencionabas lo de la atención. Y lo otro que te quería preguntar es si vos hoy por hoy mirás para atrás, ¿no? En tus años ya de estudio de piano, de tocar y demás, ¿ha cambiado eventualmente tu forma de estudio? ¿Ha habido cambios en tu metodología, en tu tiempo, en lo que sea? Sí, sí, cambió muchísimo, radicalmente. Es más, está cambiando constantemente. O sea, yo quiero creer que para mejor, pero bueno, no lo sé. Creo. Eh, pero sí, sí, está cambiando, porque cambian la cantidad de cosas de las que uno es consciente. Claro. En definitiva, eso. O sea, yo me doy cuenta de que antes, bueno, uno opera con las herramientas que tiene, ¿no? O sea, en definitiva, cuando sos más joven, por ahí tenés muchas ganas, pero tenés menos herramientas. Y las vas haciendo en el camino, ¿no? Entonces, eh, por ahí en este momento lo que siento, si bien todavía siento que tengo muchas herramientas que quiero adquirir, que no he adquirido, al menos en la profundidad en la que yo quisiera, sí siento que tengo más que hace 10 años atrás. Entonces, cuando me tengo que parar a estudiar una obra, eh, siento que uso mejor el tiempo, Bien. que me detengo más en lo importante,
que puedo separar por ahí aquellas cosas que de repente no son tan importantes que salgan de una, o sea, que no son tan importantes que se resuelvan inmediatamente, pero sí puedo identificar cuáles son las que sí tienen que salir de una y concentrarme en eso, ¿no? En los Claro, aspectos que son estructurales, digamos, ¿no? A la hora de armar una obra. Eh, y después como que voy agregándole eh, la- las minucias, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí eh, siempre me resultó una cosa que cambió, por ejemplo, vos me preguntás qué cambió. sí, Hace 10 años atrás yo no era consciente, te voy a decir algo muy concreto, de la importancia de las digitaciones en el piano. bien, A medida que fue cambiando mi vínculo con mi propio cuerpo y con mi propia mano, me fui dando cuenta lo importante que es. sí, Después resulta que abrís un libro y empezás a leer, otras personas también te dicen, che, mirá que esto es muy importante. Entonces, también va por ese lado, ¿no? Y le empecé a dar más bola, y empecé a dar más atención a cómo digito cuando armo una obra, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, la digitación que uno propone también es producto un poco del pensamiento musical que tiene. Eh, Vos pensás las frases, las conducciones, las líneas, los clímax, en fin, las secciones, todo, un poco en función a tus digitaciones. Hay dedos que se prestan más para ciertas cosas, otras menos. Hay algunas digitaciones que generan la posibilidad de integrar frases o de ligarlas, otras que no, otros de separarlas. Entonces, y hay digitaciones que son más aptas para un determinado repertorio y otras que lo son menos. sí, Entonces, por ejemplo, empezar a prestar atención a ese tipo de cosas me hicieron optimizar muchísimo mi energía y mi tiempo. Porque antes de repente estaba, no sé, probaba a estudiar con una digitación durante muchísimo tiempo que no me resultaba y tenía que cambiarla. Y después tampoco me resultaba y tenía que cambiarla. ¿Pero por qué? Porque no me detenía en ningún momento a ver, che, realmente cuál es la que me funciona para este pasaje. claro, Eh, exactamente. ¿Entendés? Era más producto de la intuición y de lo que iba dándose en el momento, ¿no? Y a veces me preguntabas, che, ¿y qué dedo pones acá? No sé, que era un poco como el que venía, ¿no? Exacto. Eh, y eso cambió, eso cambió, ¿no? Y si bien creo que estoy mejorándolo a medida que va pasando el tiempo, cada vez un poquito más, ahora por lo menos soy muy consciente de eso y cuando empiezo una obra nueva, me tomo la molestia de que eso sea una de las cosas que desde el principio forma parte de mi preocupación cotidiana. Claro, claro. Sí, es algo que pasa que me pasó también, mencionabas todo esto y me lo anoté para no olvidarme, pero me pasó algo similar, bueno, lo mismo en realidad con, yo siempre, no sé, a los alumnos les digo como que la digitación también es algo muy personal, ¿viste? A veces que cosas que me sirven a mí, a otros no, pueden no servirle, pero esto que decías de que tienen como un motivo, digamos, de ser, el hecho de que pongas el tercer dedo o el cuarto, por decir una cosa, me pasó con mi profesor estudiando, estoy terminando de estudiar lo que son las escenas infantiles de Schumann, y bueno, yo caí con la edición Henle, ¿no? Es una de las ediciones más conocidas que hay, de fácil acceso, qué sé yo, y y me pasaba esto mismo que vos comentabas, de ciertos pasajes, le terminaba preguntando a mi profesor, le digo, no sé, ¿esto funciona? Porque yo lo estoy haciendo, pero lo estoy padeciendo, era tipo, lo estoy pasando mal realmente. Y ahí él me dijo, no, bueno, mira, te voy a pasar la digitación de fulano de tal, me pasó la digitación de Sauer, en este caso que aparentemente digitó todo Schumann, bueno, qué sé yo, y era un cambio, y ver la digitación de Sauer para una obra así era ¿ves por qué te está pidiendo que pongas este dedo? Es por tal cosa. Y de golpe, plum, para Es eso clic, fue un descubrimiento, ¿viste? Decir, ah, no es porque simplemente te queda más cómodo, es porque también hay todo un, hay, total, hay un fondo. total. Sí, totalmente. Eh, Quería preguntarte también, eh, ahora yendo a lo que fue, bueno, lanzarte a hacer tu carrera, ¿no? Que es un poco el tema central que a mí me gusta tocar en este proyecto, en este espacio.
Yo recuerdo, y lo hablábamos antes de comenzar a grabar, que vos ya estando en la facultad comenzaste a tener actividad profesional, de dar recitales, no solo porque se organizaban de repente como, no sé, concierto de cátedra de piano de la facultad, sino porque tuviste, yo recuerdo un concierto para piano, un tercer concierto para piano de Beethoven que hiciste, que fuimos ahí en grupo a verte. Quería preguntarte cómo fue para vos, cómo es al día de hoy, de repente para vos como joven músico, cómo fue ir haciéndote el camino en tu carrera pianística en el sentido de decir, doy conciertos, me presenté acá, ¿cómo lo fuiste llevando? O sea, creo que hay un correlato tal vez en la disciplina que uno tiene que tener con el estudio. Te diría que es lo mismo o más con esto, Sí, porque, digamos, es mucha perseverancia, es tratar de no desanimarte, que cuesta a veces, eh, y bueno, y buscar oportunidades, ¿no? Hay algo que vos mencionás que a mí me parece que fue importante para mí, porque el camino de cada uno, viste, que es distinto, entonces sí, hay gente que te puede contar por ahí que tuvo la experiencia contraria y le vino bárbaro. A mí, lo que me vino muy bien fue ser consciente de esto antes de terminar la facultad. O claro, sea, digamos que, bueno, supongo que eso también se lo debo a mis maestros que me decían, che, armate un recital, todos los años trata de tocar un recital, ponete el desafío de hacer un recital todos los años. Después fue ponete el desafío de tocar con orquesta, todos los, si podés, todos los años, o lo claro. que puedas, ¿no? O hacer cámara, bueno, pero tener el desafío personal de obligarte a hacer esas cosas, inclusive cuando no tenés ganas, inclusive cuando decís, uy, me imagino lo que es un recital, que para mí, ya lo hablaremos si querés, pero uno a veces puede pensar que el concierto con orquesta es lo más difícil para un pianista, la montaña más grande. No, es el recital. Es el Es el recital, ¿no? recital. Es el recital de todo lo que existe para piano. El recital creo que es lo más difícil porque estás completamente desnudo ante el público. O sea, sos vos el piano y tu público. Y no hay nada más aterrador, ¿viste? Obviamente no hay nada más lindo también, es un momento muy lindo, pero en la previa es terriblemente estresante. Obviamente habrá gente que por ahí lo vive de otra manera, habrá gente que lo sufre más, gente que lo sufre menos, pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad ética del intérprete. Sostener una hora de programa solo, completamente solo, y sabiendo que si, bueno, si vos trastabillás, no hay nada para cubrirte, sos vos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero bueno, después tiene la otra parte muy linda que es la posibilidad de que vos te brindes plenamente al público sin ningún tipo de mediación, o sea, es tu música y el público, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, la música que está recibiendo el público, y vos sos una especie de conducto, ¿no? De canal. Eh, pero, pero bueno, volviendo al otro tema que, que estábamos hablando, el tema de, a mí me ayudó mucho ser consciente de que yo tenía que buscar conciertos, tenía que buscar oportunidades, inclusive en el momento en el que estaba en el periodo de la facultad. Muchas veces, y ahora lo veo yo con los chicos que algunos tienen unos pocos años menos que yo, entonces yo me siento muy cercano a ellos, tenemos una muy buena relación y a veces me preguntan o tenemos conversaciones en las clases y, y yo veo, ¿no? Y trato de contarles por ahí cómo es mi experiencia y les digo, traten de, porque uno en la universidad se siente protegido un poco por el entorno institucional, Sí, ¿no? claro, claro. Se siente como en una especie de cascarón, ¿no? Que lo cobija, que lo mantiene seguro, que le garantiza dos o tres presentaciones anuales en un lugar, aunque sea internas, pero no importa, que le garantiza un determinado programa que va a hacer durante el año. Bueno, este año estudio esto, este año estudio lo otro, ya sé que este año voy con esta sinfonía, el año siguiente con, no sé, con tal sonata. Tenés una protección, ¿no? Sí, Eh, y si te va bien encima y estudiás y pegás buena onda con los profesores, te sentís bien porque es un entorno que te empuja.
El tema es que después de eso te sentís un poco como los pescaditos al final de Nemo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué ¿No? haces? Están en bolsa de plástico y nunca pensaron qué van a hacer. Exactamente. Este, y eso fue un poco lo que a mí eh, yo siempre tuve eso en la cabeza, ¿no? No te digo que ya lo tenía resuelto antes de la facultad, una vez que me había recibido, no, para nada, seguía trabajando en eso y seguía buscando oportunidades y todo, pero por lo menos sí la conciencia de, che, este entorno no va a durar para toda la vida, trata de buscar tus propias oportunidades afuera, porque la vida real se parece más a eso que al entorno institucional seguro y confortable, ¿no? Entonces tuve la suerte de que tuvieron profesores que me ayudaron a ver eso, y bueno, y yo decidí, eso fue una elección personal, demorarme más en hacer la carrera, porque, por ejemplo, Sí, vos me decías, bueno, yo recuerdo que vos tocabas y nosotros te íbamos a ver, claro, muchas veces los conciertos hacían que de repente yo dijera, che, esta materia no la puedo hacer este año, y la dejo para el año que viene, ¿viste? Y eso me atrasó. Yo no me recibí en tiempo y forma. Creo que tardé por lo menos 2 o 3 años más en hacer la carrera. sí, Una sí. carrera que en ese momento era de 5 años, me llevó 7, 8. Eh, y no me arrepiento para nada de haberlo hecho así. No me arrepiento para nada de haberlo hecho así. Porque siento que eso me dio la posibilidad de salir por ahí un poquito mejor preparado para el después, ¿no? Nunca corté mi vínculo con la facultad y gracias a Dios eso me permitió después entrar a dar clases y bueno, está buenísimo porque uno sigue aprendiendo, ¿no? Siempre. Eh, pero, pero digamos, con esa idea y tratar de buscar, qué sé yo, mandando mails o hablándole a las personas que vos conocés a ver si te pueden dar una mano, a tal profesor, che, mirá, me gustaría tocar este programa que estoy preparando en algún otro lado, fuera de la facultad, bueno, habla con fulanito, fíjate acá, qué sé yo, ¿no? Al principio siempre hay gente que te da una mano con algún contacto, con en algún Sí, sí. ciclo, lo que sea, y después, bueno, uno mismo que tiene que tratar eh, de estar atento. Por ejemplo, uno da un recital, trata de tener un registro de eso, ¿entendés? Claro. Porque ese registro te sirve después cuando vos busques nuevas oportunidades. Entonces, de repente, no sé, tocaste acá, uy, mira, si tenés algo para mostrarme, no sé, querés tocar en un ciclo. Y hace poquito toqué y bueno, tenés un video, no, no tengo nada. Es complicado, ¿me entendés? Sí, Hoy sí, ya no es como, no sé, de repente hace 40 o 50 años que vos ibas a la casa de alguien a audicionar frente a él y tocabas para él. La gente no tiene ni el tiempo, el ritmo de vida es diferente. Bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, las redes y la internet y la conexión cambiaron el ritmo de vida. Es muy difícil que alguien te dedique toda una tarde de su tiempo para ver si te ponen un ciclo o no. Hoy pasa por otro lado. De hecho, fíjate que las preselecciones de concurso hoy son todas por video. sí, sí, Eh, siempre instancias, los primeros filtros son mandar un video de vos dirigiendo, de vos tocando el piano, sí, totalmente. Exactamente. Entonces, digamos, hacerse con un buen material también me parece que es algo que uno tiene que tratar de ser consciente de eso desde el principio, desde las primeras instancias. Por más que después vos veas ese material y digas, che, pero no me convence, ahora lo toco mejor. A mí me pasa. O sea, me pasa con un montón de cosas que he tocado, que he grabado, que las escucho ahora y digo, no, saca eso. ¿Entendés? O sea, ahora siento que lo haría mejor. Por ahí lo haría peor, no sé. Pero siento que lo haría mejor. Este, y, pero no importa, no importa, porque es ese material, primero que es una instancia, ¿no? Es un momento del camino en donde uno decidió, bueno, hacer todo lo que podía hacer en ese punto, ¿no? Y de hecho, si lo escuchás 10 años después y estás completamente de acuerdo, yo creo que me preocuparía. No me gustaría escuchar algo que hice hace 5 años atrás y decir, tiene que ser así. O sea, Claro. si estoy haciéndolo así es que voy mal. Algo pasó. Pero no importa, porque tener ese material me abrió puertas. Me dio la posibilidad a mí de que otras personas me escuchen, de repente presentarme, de armar.
una especie de dossier propio que uno tiene y que lo va después compartiendo. Eh, y bueno, ese tipo de cosas creo que fueron puntos a favor que se lo agradezco a mis maestros, a las personas que me fueron guiando, me fueron aconsejando, amigos también. Eh, Creo que la facultad es un entorno que, si uno lo sabe llevar bien, es muy sano también, es muy bueno, porque, por Sí, ejemplo, a mí me dio la posibilidad de hacer amigos que entendieran lo que yo hacía. Eh, sí, aparece ese sentido de comunidad como de algo común, viste, que tenemos entre todos. Lo hablábamos con Keiko también, creo, sí, absolutamente. yo nunca había tenido amigos que entendieran por qué por ahí yo, no sé, un día no podía juntarme, o por qué yo por ahí, no sé, estaba tan nervioso antes de un concierto. Entonces, tener eso, de alguna manera me hizo sentir que yo no estaba tan solo, ¿no? Y bueno, el piano, por otro lado, que creo que esto sí es algo particular que tenemos los pianistas, que tal vez muy pocos instrumentistas lo tienen, tenemos que desarrollar una carrera muy solitaria. Nuestra vida cotidiana es muy solitaria. A diferencia de por ahí un instrumentista de orquesta, vos sos, no sé, un violinista y bueno, tu vida cotidiana es, bueno, con la diferencia de aquellos que son grandes solistas y qué sé yo, pero inclusive muchos que son grandes solistas también, eh, hacen mucha música de cámara todo el tiempo. Su labor cotidiana, su día a día, es encontrarse con otros para hacer música. Nuestro día a día es estar solos con el piano, ¿entendés? Bueno, el director lo mismo, el trabajo del director es ir a encontrarse con los músicos para trabajar. Está bien, él hace su proceso después de estudio de interiorización de la música solo, pero tiene constantes encuentros y momentos en donde interactúas con otros Pero, y donde tenés exactamente. El piano no. Nosotros, qué sé yo, nos llaman para tocar un concierto con orquesta. Vos tenés 3 ensayos y el concierto, y se terminó la interacción. Esa es toda la interacción que tenés. O claro, sea, pero vos estás un año preparando el concierto antes. Y esa claro. preparación es tuya y nada más que tuya con el instrumento. Sí, podés tener tus clases, podés tener, qué sé yo, algún ensayo a dos pianos, si tenés la suerte de encontrar a alguien que te haga el otro piano, pero en general el trabajo es un trabajo de mucha soledad, de mucho, y poder llevarlo inclusive cuando no tenés ganas, inclusive cuando te levantás a la mañana y decís, hoy tengo ganas de hacer otra cosa, no tengo ganas de estar acá repitiendo la exposición ¿entendés? Del concierto de Schumann, no tengo ganas. Eh, y bueno, tener todo ese círculo que de repente me dio la facultad, esos amigos, me ayudó a sobrellevar la soledad del piano. ¿Entendés? Sí, eso, así como comentario, mientras ibas diciendo, hubo siempre algo, no sé, me pasó siempre con el piano, en realidad es algo que no es exclusivo del pianista, concertista, profesional, como queramos llamarle, sino también sé que le pasa seguramente a un cantante, que le pasa al violinista, que le pasa al flautista, ¿no? Pero nada, es algo que siempre admiré muchísimo, que tiene que ver justamente con lo que es la soledad en un punto del estudio, de la cantidad de horas, el tiempo que uno pasa, ¿no? Frente a un instrumento, tocando, estudiando. Y otra cosa que a mí siempre me pareció increíble, que lo mencionabas hace un rato, eh, yo le digo como la transparencia tan grande al momento de sentarte y tocar y dar un concierto. En el sentido de que esto es algo que a mí siempre me pareció muy curioso, muy llamativo, como una no sé si sutil o gran diferencia que yo al menos encuentro con la dirección. Y es algo muy básico en realidad, parte de algo muy básico. Uno se sienta al piano, bajaste los dedos, por así decirlo en criollo, y vos sos el que produce el sonido. Y ahí podemos hablar de algo que me encantó, vos mencionabas el tema del piano como ilusión, de generar esa sensación de ilusión, ¿no? Para con el público. Y claro, nosotros nos paramos frente a una orquesta y nunca somos quienes hacemos el sonido verdaderamente, lo está haciendo otra persona. Nosotros lo Claro. nuestro, esa cosa muy abstracta, como mencionaba Fausto también en su encuentro, de mover los brazos, ¿viste? Es algo muy extraño y eso es algo que siempre admiré del solista, por ejemplo, o sea, insisto, de violín, de piano, lo que sea, pero como algo, nada, que siempre me mereció muchísimo respeto para ustedes que se dedican a esto. Eh,
Quería preguntarte porque lo mencionaste al pasar, de hecho me reí porque lo mencionabas en torno un poco al tema de la soledad y qué caminos buscan algunos, y lo anoté y vos lo dijiste en voz alta, pero quería preguntarte porque sé que vos llevas al día de hoy también esta faceta, si queremos decirle, de, además de ser concertista y dar recitales y demás, etcétera, lo que es la música de cámara, ¿no? Has tenido bastante actividad en lo que es la música de cámara, que vos me dirás si para vos es un mundo muy distinto en relación al repertorio, al cómo hacer la música, al todo. Pero bueno, quería preguntarte primero si es importante para vos el rol de músico de cámara, por así decir, al piano. Si es así, ¿por qué es importante? ¿Y qué fue lo que descubriste de repente, a diferencia de estudiar una sonata para piano de Beethoven, de repente ahora estoy estudiando algo para con un violinista? No sé. ¿Qué fue lo que descubriste en el mundo de la música de cámara? Mira, es súper interesante la pregunta porque era un mundo un poco desconocido para mí hace algunos años atrás. No tenía mucha experiencia haciendo música de cámara, salvo algunas cosas de la facultad, que bueno, teníamos la materia, entonces teníamos que hacerla, pero... y encima me acuerdo que el último año de cámara fue durante pandemia, o sea que tampoco tuve la posibilidad de hacer con otros músicos ensamble. Eh, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, cómo fue cambiando la naturaleza y la dinámica de hacer una carrera con el piano hoy respecto a la época de Bruno, por ejemplo, y después lo que te aporta la música de cámara independientemente de la dinámica de la carrera. Lo que te aporta creo que es lo más importante. O sea, en definitiva, no es tan distinta a tocar con orquesta. Tocar con orquesta es como hacer música de cámara en grande, Claro, ¿no? La diferencia es que uno cuando hace música de cámara tenés la posibilidad, como son menos, de interactuar muchísimo más personalmente con los músicos y bueno, no tenés la figura del director que está mediando un poco entre esos dos mundos, ¿no? Pero en definitiva, creo que son dos cosas. Primero, la posibilidad de darte flexibilidad, plasticidad musical, porque vos tenés tus ideas musicales, sí, pero tenés que tratar de acomodarte también a las ideas musicales de los otros que están tocando con vos, de generar algo en conjunto, ¿no? Entonces, eso es difícil. Y sí, es verdad que el pianista, como hablábamos antes, al tener una naturaleza tan solitaria y un repertorio, y tener tanto repertorio solo, o sea, el piano creo que probablemente sea el instrumento más, con más cantidad de música, independientemente de la calidad, digo, ¿no? Hay cosas fantásticas, hay cosas por ahí no tanto, pero la cantidad de música que vos tenés para tocar el piano, si querés solamente tocar el piano, te alcanza y te sobra para una vida. O sea, que es algo que no tienen otros instrumentos. De repente tenés dos conciertos solistas, o tres, o 10. En el piano tenés cientos. Y sonatas, las que quieras, suites, las que quieras, de todo, ¿no? No te alcanza la vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tiene tantas obras, tiene tanta posibilidad de transformarte en un instrumentista cerrado en uno mismo, que es algo malo, ¿entendés? claro. Es algo, por un lado, que uno puede decir que es bueno tener tanta cantidad de repertorio, pero al mismo tiempo, por otro lado, me parece que puede ser perjudicial si no sabes llevarlo, porque te terminás transformando vos en algo autosuficiente, completamente cerrado respecto a los demás, ¿no? Después, cuando tocas con orquesta, se transforma en un problema eso, porque no Claro. podés acomodarte a lo que está sucediendo, ¿entendés? Y los músicos a veces no te pueden seguir, les resultas un poco caprichoso, ahí empiezan las tensiones, ¿no? Entonces yo creo que hacer música de cámara, inclusive para alguien que no lo tiene como prioridad absoluta, te ayuda muchísimo, porque te obliga a salir un poco del egoísmo del solista, ¿me entendés? Te obliga a salir un poco de esa centralidad absoluta que estamos tan acostumbrados a tener. Sí, una mirada más de grupos también, ¿no? En definitiva, una Total. escucha hacia el otro. No estoy solo yo tocando y me escucho a mí mismo, sino escucho también lo que está haciendo el otro y esa especie de diálogo, por así decir, que hay con la otra persona. Sí, eso es fundamental y me parece que todo pianista lo tiene que probar y lo tiene que hacer, sí. Claro, Y después el tema de que, como te decía, la dinámica me parece que cambió mucho. Hoy ya no existe, como por ahí existía en la época de Arthur Rubinstein o de, no sé, esos grandes, grandes figuras.
eh, la posibilidad de hacer una carrera internacional famosa solamente tocando obras de piano solo. O sea, me parece que esa dinámica cambió hoy, y tanto en los pianistas que por ahí trabajan o trabajamos en entornos más chicos o más locales y a las grandes figuras de primera línea que están dando vuelta por todo el mundo, eh, vos agarras un gran solista y ves que ese gran solista hoy hace cámara, acompaña a un cantante, toca con orquesta, da un recital. Eso por ahí no era tan común hace 60 años atrás. Vos Claro, tenías al tipo que se dedicaba a dar recitales, al tipo que se dedicaba a hacer música de cámara, al especialista en acompañar liderística o a hacer música con cantantes. Era como que los roles estaban más divididos. claro, Hoy me parece que los roles están como mucho más integrados y es muy difícil pensar en, no, yo solamente toco con orquesta, no, yo solamente doy recitales. Eso ya como que no existe. Entonces, si no tratás de incursionar también en el mundo de la música de cámara, se hace muy difícil la dinámica de tocar. claro, Sí, totalmente. Fran, como último tema grande que me había notado para preguntarte, tiene que ver, como mencionaste antes, algo que estás haciendo al día de hoy, que es tu rol docente, si se quiere. Vos creo que, no sé si el cargo es exactamente profesor adscripto, no sé exactamente cómo es la categoría, pero bueno, estás dando clases en la facultad donde estudiamos, en la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina. Y trabajás, imagino, en conjunto con el maestro Marcelo Balat, imagino. Eh, Quería preguntarte, vos comentá lo que quieras, pero bueno, ¿qué descubriste para vos en este espacio como docente? descubrí que la docencia de alguna manera es como volver a vivir etapas cuando vos fuiste alumno, repasarlas. Es como que sos una especie de alumno un poquito más adelantado, ¿entendés? Eh, Mira, a mí volver a estar en la UCA y dar clases, verlo a Marcelo dar clases a veces, pero bueno, ahora ya la dinámica es más bien nos turnamos, entonces tenemos de repente un día él va, otro día voy yo y me ocupo completamente de todos los chicos que van y hacemos clases individuales, lógicamente, ¿no? A veces están los chicos también escuchando, los que no están tomando clases, pero normalmente es un mano a mano. Y está buenísimo porque independientemente de la respuesta por ahí más clásica o más obvia, que es transmitir el conocimiento que uno recibió, ¿no? Que es como una especie de devolución que uno quiere hacer o que siente la necesidad de hacer después de haber recibido algo que no es tuyo. Eh, Está eso, pero también está poder replantearte de nuevo las cosas, ¿entendés? Cuando vos tenés que enseñar algo, ya sea que alguien viene con una obra que vos ya tocaste o no, en cuyo caso también te da la posibilidad de descubrir cómo sería estudiar una obra que vos no tocás. Eso está buenísimo también. Eh, pero es como que te da la oportunidad de aprenderlo de nuevo, ¿entendés? Entonces, a mí lo que más me gusta, además de, por supuesto, de la relación con los chicos y ver su progreso y ver cómo van evolucionando y de repente te trajeron una obra que estaba leída nada más y después de un par de meses ya la están tocando y la pueden hacer en vivo, qué sé yo, eh, es el proceso de aprendizaje interno que tiene. Es eso, para mí. Es el aprendizaje interno lo que me obliga a mí a reaprender una obra y más de una vez me ha pasado de ver eh, cosas que no había visto por ahí en obras que yo había tocado. Claro. Y decir, che, pero esto la próxima vez que lo vuelva a tocar lo voy a hacer así, ¿entendés? Mm. No como lo hacía. Eh, entonces, en ese sentido, es como una oportunidad de seguir estando en clase, Sí, es ¿entendés? como de permanente volver, ¿no? A ese punto donde uno había Sí, estado y sí. te reencontrás desde otro lugar, lo estás mirando Desde otro lugar, por supuesto que el lugar es distinto y uno también maneja otro conocimiento y otras herramientas y también es otro tipo de dinámica, pero el aprendizaje sigue estando igual. Y a veces las dudas de los alumnos te aclaran cosas porque te preguntan por ahí cosas o te preguntan de una manera que vos no te preguntaste.
acerca de cierto aspecto, ¿no? Y por ahí a veces es como que me reto a mí mismo, che, esta pregunta nunca me la hice, está buenísima, ¿entendés? Eh, entonces, eso creo que por ahí es lo más valioso para mí. Que te llevas en la docencia, me encanta. Eh, Fran, llego al final del encuentro con dos preguntas que tenía anotadas. Por lo general, a los directores, directoras, les pregunto qué es para vos la dirección, y la verdad que no encontré un correlato de qué es para vos el piano, como pregunta no me cerraba. Así que en realidad me anoté, y es la primera pregunta que te hago, ¿por qué es importante para vos hacer música? Porque no me puedo imaginar una vida en la que no la haga. O sea, para mí no hay una alternativa. Es decir, desde el momento en el que yo empecé a hacer música y como te conté, me decidí muy rápido en el sentido de que si bien había muchas cosas que me gustaban, yo enseguida sabía, después de un tiempito de enamorarme de la música y del piano, yo ya sabía que me quería dedicar al piano. Sabía que me quería dedicar a esto. Eh, Mira, me pasa que, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, vos sabés, yo no soy una persona que se tome largas vacaciones. No, Eh, Y, y bueno, inclusive este año, por ejemplo, ¿no? Después de varios años de no tomarme vacaciones, decidí tomarme 10 días, ¿no? Me fui, porque si yo tengo un piano, no me puedo tomar vacaciones. Es decir, si yo tengo a mi disposición un instrumento, las vacaciones no van a estar. Entonces yo no dije, bueno, está. me tengo que ir a un lugar en donde no tenga posibilidad física, que esté a miles de kilómetros, entonces bueno. Y vos sabés que la pasé bárbaro, me encantó, me sirvió como para recargar energías, hice otras cosas, me vino bárbaro. Pero los últimos días, vos sabés que la sensación que tenía era una sensación hasta física de, de que no podés estar sin algo que te hace mucha falta. ¿Entendés? Una necesidad como cuando tenés sed, ¿viste? Sí, sí, sí. Que por ahí vos te querés distraer con otra cosa, pero tenés sed y tenés que tomar agua. Bueno, es lo mismo, ¿entendés? La sensación de quiero volver a sentarme al piano. No me importaba dónde, porque no era la sensación de tengo que sentarme ante un público. No, no, no. Era la sensación de tengo que sentarme, aunque sea en mi pieza, en el piano. Tengo que tocar el piano y tengo que escuchar, ¿entendés? El sonido del piano. Y era un poco eso, ¿me entendés? Sentía que había estado demasiado tiempo lejos de mi hábitat, ¿entendés? Sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Ahora, pienso que si eso es tan vital en la vida, en nuestra vida, como lo debe ser para vos la música y para todas las personas que nos estamos dedicando, la comunicación a otras personas brota naturalmente porque es una necesidad vital que vos tenés, ¿entendés? Entonces, sí, para mí es eso, para mí, digamos, el piano, pero la música en general, porque creo que el piano en definitiva es el medio que yo elegí por ahí, Claro, el medio que vos elegiste es la dirección, el medio que otra persona eligió es el violín o lo que sea. Son medios muy importantes con los que nosotros formamos un vínculo personal. Yo no me imagino por ahí tocando otro instrumento, pero en definitiva lo que importa más es lo que está atrás de ese medio, que es la relación que vos tenés con la música. O sea, la relación existencial, experiencial, espiritual que tenés con la música, que pasan un par de días y decís, che, me falta algo, ¿entendés? Algo muy importante para mi vida. Y es eso. sí, 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 totalmente. Fran, cierro haciéndote la última pregunta, que esta sí es una pregunta que le he hecho a todas las personas que han pasado por este espacio. Eh, Siempre digo lo mismo, es con la esperanza, la ilusión de que, bueno, este video que hemos estado un rato, yo me imagino que hemos estado un rato largo charlando porque, a ver, son muchos años y nos conocemos, y me encantó, realmente me encantó muchísimo. Eh, Nada, decía con la, bueno, ojalá que este video, ¿no? Llegue a todo tipo de público, pero en este momento pienso en de repente quienes, bueno, vos tenés contacto en definitiva, quienes están comenzando sus pasos, ¿no? En el mundo del piano, quienes están comenzando su carrera, sus estudios o lo que sea. Desde tu experiencia, desde lo que fue tu vida hasta ahora, un consejo que les puedas dar.
un consejo. Em, es interesante, es difícil, pero creo que, creo que lo más importante, que, o por lo menos que a mí me ayudó, eh, que me ayudó mucho, es tratar de, inclusive en los momentos en los que yo estaba desanimado, me imagino que te referís por ahí más a las cuestiones de las ambiciones personales o la carrera o tratar de lograr lo que uno busca, ¿no? Que el vínculo con la música siga siempre intacto, ¿entendés? Creo que eso es lo más importante. O sea, uno puede sentirse frustrado a veces porque por ahí te pasan otras cosas que no tienen que ver con tu estudio, que te ponen mal, o por ahí sí tienen que ver con tu estudio, porque por ahí no estás estudiando bien, por ahí estás pasando por un momento que no tenés maestro, o que el trabajo con tu maestro no está yendo bien, porque se cumplen ciclos también. Entonces de repente vos decís, bueno, después de X cantidad de años de estar estudiando con esta persona, llega el momento de cerrar este ciclo. Creo que todas esas cosas pueden pasar, pero el vínculo con la música tiene que seguir siempre intacto, siempre impoluto, ¿viste? Eso que yo te decía, esa sensación de necesidad física de Sí, habitar todo el tiempo en tu cabeza, siempre hay música. Eso tiene que estar, ¿entendés? Y yo creo que si está eso, eh, nada, siempre vas a tener como la fuerza para seguir adelante, independientemente de los avatares que te vaya presentando la vida, ¿no? Después las otras cosas que hablábamos, tratar de irse haciendo un buen material, de tener objetivos claros, de no quedarte en el confort de la universidad, de tratar de salir mientras estás ahí a buscar otros espacios. Todo eso sí, pero creo que lo más importante es que el vínculo con la música sea siempre lo más importante para vos, ¿no? Y que ese vínculo vaya creciendo. O sea, que como que uno lo va regando, ¿no? Lo va alimentando. sí, Y me parece que eso es lo que te lleva a que hagas las grandes cosas, los grandes sacrificios, las grandes privaciones, porque también tenemos que privarnos eh, de muchas cosas que por ahí para otras personas que se dedican no sé, a otras carreras, tal vez tengan también sus propias privaciones, me imagino. Eh, pero, pero muchas veces me ha pasado, ¿no? De repente hablar con alguien y me diga, che, pero ¿cómo no tenés un fin de semana donde puedas no tocar el piano, donde pueda no escuchar música, que no te interese? Eh, bueno, creo que esos momentos en donde uno elige también, si tu relación con la música es muy fuerte, si esa experiencia es muy fuerte en vos, tenés la fortaleza para hacerlo, ¿entendés? sí, sí. Sí, se me cruzaron un montón de, como de experiencias personales, pero lo voy a dejar acá porque quería cerrar con vos, con tu reflexión y con lo que sería un consejo. Fran, más que agradecido que te hayas sumado, vos sabés que para mí significa un montón, realmente es una alegría siempre hablar con vos, estar en contacto con vos, vernos, así que agradecerte un montón, cierro aquí el episodio, voy a dejar de grabar, vos si querés igual, como siempre digo, quedate, seguimos charlando, pero agradecerte un montón por tu tiempo y por tus palabras. Gracias por invitarme y bueno, te deseo que este nuevo proyecto tenga mucho alcance. Yo voy a hacer todo lo posible para difundir todos los videitos y seguro bueno, que me imagino que se va a ir extendiendo y vas a llegar también a otras ramas, me imagino. Eh, y vi que también hiciste un videíto con un compositor, con Dani Cristóbal. Dani Eh, Cristóbal. Así que bueno, me alegro mucho y gracias por invitarme. No, por favor, a vos por haber participado y bueno, será hasta la próxima y seguimos hablando. Muchísimas gracias por estar. Gracias.